Imagina avanzar a través de una jungla que parece tragarse la luz, donde cada rama cruje como una sentencia y cada hoja podría ocultar a la muerte. No hay caminos, ni seguridad, ni segundos intentos, solo silencio. Y en medio de ese silencio hay alguien que no se ve pero se siente. No lleva capa ni armadura, pero sus enemigos lo temen más que a cualquier bomba. Se mueve como una sombra, respira como parte del viento y dispara con una precisión que raya lo imposible. No lo ves, pero si él te ve primero, probablemente sea lo último que hagas. Esa figura casi fantasmal fue un hombre real, un tirador legendario que no solo cambió el curso de combates clave en la guerra de Vietnam, sino que dejó una marca indeleble en la historia militar. Su nombre, Carlos Norman Hathcock II. Sus enemigos lo apodaron el tirador de la pluma blanca, y ese apodo se convirtió en sinónimo de terror. Pero lo que realmente lo convirtió en leyenda no fue únicamente su puntería sobrehumana, sino la forma en que convirtió su labor mortal en una misión casi espiritual. Esta es la historia de un hombre que convivió con el filo entre el deber y la conciencia, y cuya vida nos obliga a repensar el precio del heroísmo silencioso. Carlos Norman Hathcock nació el 20 de mayo de 1942 en Little Rock, Arkansas, en una familia de recursos modestos. Desde muy pequeño, el ruido de un disparo le resultaba más familiar que el de una pelota rebotando. A los 3 años recibió un rifle de aire comprimido y, casi como si fuera una prolongación de su cuerpo, comenzó a cazar con él. Para muchos, el tiro al blanco es un juego o un deporte. Para Carlos, era una cuestión de supervivencia. Lo hacía para ayudar a alimentar a los suyos. En lugar de ver dibujos animados, aprendía a esperar en silencio, a leer el movimiento del viento, a calcular la distancia entre el objetivo y la punta del cañón. Con apenas 17 años, ya sabía exactamente qué quería hacer con su vida. Se enlistó en los Marines en 1959 y allí su instinto natural para la puntería se convirtió en un talento temido y respetado. En competencias de tiro no dejaba margen para los demás. En los campos de entrenamiento, sus instructores hablaban de él como si se tratara de una leyenda en formación. Pero lo que vendría después no sería una historia de medallas colgadas ni podios de victoria. Sería un descenso profundo al lado más oscuro de la guerra. Cuando fue enviado a Vietnam, el conflicto ya había mutado en algo sucio, salvaje y despiadado. Los marines luchaban contra un enemigo que no jugaba bajo las mismas reglas, que conocía cada rincón de la selva como el interior de su propia casa. Y allí, los francotiradores se convirtieron en una de las pocas herramientas con las que se podía emparejar el juego. En ese escenario, Hathcock no tardó en destacar. Lo que lo diferenciaba no era simplemente su capacidad para disparar con exactitud quirúrgica, era su entrega absoluta. Era capaz de permanecer quieto durante días, sin comer, sin dormir, sin dejar rastro alguno de su presencia, esperando el momento perfecto para apretar el gatillo. En una de sus misiones más reconocidas, se arrastró durante 4 días a través de terreno abierto, expuesto, para abatir a un general enemigo de alto rango. Cualquier movimiento en falso, cualquier vibración detectada, lo habría condenado. Pero no cometió errores. Las cifras oficiales le atribuyen 93 muertes confirmadas. Sin embargo, hay quienes sostienen que el número real supera las 300. Para el Vietcong y el ejército norvietnamita, Hathcock era más que un obstáculo. Era una amenaza psicológica. Pusieron precio a su cabeza, $30,000, una suma colosal en ese momento. Nadie generaba tanto miedo con tan poco ruido. Uno de los momentos más cinematográficos de su carrera, aunque absolutamente real, fue su enfrentamiento con un francotirador enemigo apodado El Cobra. Era un tirador de élite cuyo único propósito era eliminar a Hathcock. Durante horas se cazaron mutuamente, ocultos entre la vegetación, sin intercambiar una sola palabra. En un instante de intuición pura, Hathcock vio un leve destello, el reflejo de una lente. Disparó. La bala cruzó limpiamente por el visor enemigo y mató al tirador al instante. Un disparo imposible para muchos, un arte para él. Pero no todas sus misiones fueron victorias sin costo. Una operación en particular lo marcó de por vida. Su objetivo era una francotiradora conocida por sus métodos sádicos y su letal eficacia. La rastreó durante días, sabiendo que se enfrentaba a alguien tan meticuloso como él. Cuando finalmente la encontró y disparó, se acercó al cuerpo y descubrió evidencia de torturas, asesinatos de civiles, horrores que incluso él, acostumbrado al combate, no pudo digerir fácilmente. Aquella escena encendió una guerra dentro de sí
una que duraría toda su vida. Carlos nunca fue un ejecutor frío. Siempre actuó bajo la convicción de que eliminar a ciertos blancos significaba proteger a otros, pero eso no eliminaba el peso emocional. En entrevistas posteriores y cartas privadas, confesó que lo más difícil no era disparar, sino todo lo que ocurría antes, escuchar a sus objetivos hablar, cantar, incluso orar. Era necesario deshumanizarlos para sobrevivir, pero también inevitable que parte de esa humanidad lo alcanzara. En 1969, durante una operación de rescate, su destino dio un giro abrupto. El vehículo en el que se desplazaba pisó una mina. La explosión fue devastadora. Mientras otros gritaban de dolor, atrapados entre el fuego y el metal, Hadcock, con la piel ardiendo, ignoró su sufrimiento y sacó a 7 compañeros de las llamas. Su cuerpo quedó destrozado, quemaduras en más del 40% de su superficie, cicatrices que nunca desaparecerían. Fue evacuado, operado, reconstruido. Pero lo que más le dolió no fueron las heridas, fue saber que no volvería al campo de batalla. Su tiempo como francotirador había terminado. Sin embargo, su espíritu no se quebró. Lejos del combate, encontró un nuevo propósito: enseñar. Se convirtió en formador de la siguiente generación de francotiradores del Cuerpo de Marines. Allí, en campos de entrenamiento, sin camuflaje ni sigilo, compartía no solo técnicas, sino valores. Enseñaba control emocional, ética en el disparo, responsabilidad sobre el gatillo. Para sus alumnos era mucho más que un instructor, era un faro. Con los años, otro enemigo más silencioso comenzó a minar su salud. La esclerosis múltiple fue poco a poco quitándole movilidad, claridad mental, independencia, pero no su carácter. Nunca se rindió. Cuando ya no podía caminar, daba clases desde una silla. Cuando ya no podía escribir, narraba sus memorias en voz alta. Su legado fue inmortalizado no solo en libros o documentales, sino en la memoria viva de quienes lo conocieron. Murió el 23 de febrero de 1999, rodeado de respeto, admiración y gratitud. Su arma, conocida como la Bestia Blanca, está expuesta en un museo militar, pero lo que realmente importa no es el arma, sino el hombre que supo usarla con una mezcla de precisión, juicio y un doloroso sentido del deber. Carlos Hadcock fue más que un francotirador. Fue un hombre atrapado en una guerra compleja, que eligió cumplir con su responsabilidad aún a costa de sí mismo. Para algunos, un héroe. Para otros, una máquina entrenada para matar. Pero nadie puede negar su impacto. Hoy, mientras algunos glorifican la guerra desde la distancia, su historia sirve como recordatorio de lo que realmente cuesta cada disparo. De que ser letal no es sinónimo de ser insensible. De que a veces, los más peligrosos no son los que gritan, sino los que esperan, en silencio. Si esta historia te conmovió, si sentiste algo en cada palabra, te invito a no dejarla en el olvido. Suscríbete al canal para seguir explorando más relatos reales, humanos, profundos. Activa la campana para que no te pierdas el próximo episodio y deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Hadcock fue un héroe silencioso o simplemente un producto de su tiempo y su guerra? Tu voz ayuda a mantener vivas estas historias. Porque comprender un conflicto no es mirar estadísticas ni mapas, es mirar a quienes lo vivieron por dentro y sobrevivieron para contarlo.